Hola, buenos días. Como dice el doctor, una vez más agradecida por la invitación. Pues sí, hay caras que no sé si me recuerdan a mí, yo sí lo recuerdo, de los primeros grupos de residentes que venimos y damos una clase, pero de unas generalidades mayores de odontología. Esta vez, como se trataba de una actividad especial, como dice el doctor que se está comentando, quisimos escoger un tema en particular, y esto es un tema del que tenemos mucha punta que sacar, porque se basa en el resultado de un trabajo de investigación que se realizó aquí con los primeros residentes del posgrado de pediatría, justo con residentes del posgrado de cirugía, si no me equivoco, enfermeras y todo el personal que se encontraba en el área de emergencia. En ese momento indagamos sobre cuáles eran sus conocimientos sobre el manejo de los traumatismos endofaciales en niños cuando llegaban al área de la emergencia. Se obtuvieron resultados poco alentadores, lamentablemente. No es su culpa, siempre hago la misma reiteración, porque en parte de su pensum no está incluida su formación en esta área. Sin embargo, bueno, hoy le vamos a dar un poquito la vuelta para manejar conceptos generales que les sirvan a ustedes, que sean prácticos, tanto para la consulta privada como cuando se encuentren en el área de la emergencia y se enfrenten a un traumatismo endofacial. Los traumatismos endofaciales realmente son un problema de salud pública. De hecho, son la segunda causa por la cual los pacientes, en relación a odontología, los pacientes acuden a la consulta, después de la carie dental y su complicación, que son las alteraciones del nervio o de la pulpa. Los traumatismos dentofaciales, sorprendentemente, son abordados solamente por el área de la odontología, solamente a ellos lo capacitan, específicamente sobre todo los especialistas en odontopediatría, a los especialistas en endodoncia y a los cirujanos bucales. Sin embargo, el abordaje o el manejo de los traumatismos cuando se presentan normalmente son manejados por los representantes cuando estos accidentes ocurren en casa, por los maestros cuando ocurren en el colegio y finalmente por el personal que se encuentra en las áreas de emergencia, porque allí es donde acuden estos padres y estos maestros a buscar solución a su problema. Tomando en cuenta que casi siempre estos traumatismos se presentan en fines de semana o en horas nocturnas, pues más aún son ustedes los que reciben o la llamada de su paciente o aquí en las guardias de emergencia a ese paciente con el traumatismo dental. También es muy conocido y lo refiere bastante la literatura, que si no se hace un abordaje correcto en las primeras horas de estos traumatismos, las complicaciones que puede tener para este niño son importantes. Entonces, en base a que conocemos que no se maneja la información correcta para este abordaje inmediato, pues se plantea hacer ciertas estrategias de información como estas cosas, conversatorios, charlas, talleres, incluirlos en suspenso y estrategias de tipo gráfica como pendones o afiches donde se puntualicen a qué protocolos pueden aplicar ustedes inmediatos que pudieran minimizar las complicaciones que puedan tener estos niños. Definiendo un poco los traumatismos dentales, dice que son impactos agresivos, se movió todo, sobre las estructuras biológicas y dentales o estructuras adyacentes de las cuales se deriva algún tipo de lesión. También dice que son lesiones severas que conllevan a problemas estéticos, cargas económicas, periodos prolongados de tratamiento y muchas veces requieren soporte psicológico. Para hablar un poquito de las causas de las lesiones dentales, este autor hace una clasificación muy bonita donde nos habla de que hay lesiones dentales, creo que es el cambio de la máquina que me hizo este baile con las letras. Hay lesiones dentales traumáticas no intencionales e intencionales. Las no intencionales son, por supuesto, las caídas y colisiones, golpes con objetos, accidentes de tránsito y los accidentes deportivos. Y las lesiones intencionales están más asociadas al abuso del niño y personas de la tercera edad, agresiones y torturas. Un poquito de epidemiología nos dice que comprenden el 5% de todas las lesiones por las que las personas buscan tratamiento. La prevalencia en dientes permanentes es del 19,9% y el tipo más común es la fractura del esmalte, capa más superficial del diente. La prevalencia en dentición primaria va del 4 al 30%, generalmente son luxaciones de desplazamientos, movimiento del diente de su eje inicial. Y datos hospitalarios, quise poner este punto en particular, muestran que lo que más se presenta son fracturas de huesos faciales y lesiones dentoalveolares. Esto es muy lógico. Por supuesto, ustedes cuando reciben el paciente, por ejemplo en casos de pacientes politraumatizados, de un accidente o con tortura realmente importante, obviamente ustedes no se detienen en el diagnóstico dental como tal, sino de las cosas macro, y eso realmente asocia a fracturas mandibulares, de huesos faciales, entre otros. Sin embargo, hay un subregistro en este caso. En Venezuela, para no entrarle en más detalles, la incidencia en las lesiones dentales traumáticas es aproximadamente del 4 al 18%, con picos en edades de 3 a 5 años y 11 años.
Los varones siempre tienen una mayor tendencia al traumatismo y los dientes más afectados siempre son los incisivos superiores, los dientes anteros superiores. Las lesiones dentales traumáticas tienen muchísimas clasificaciones, pero nosotros nos quedamos con una que es de la Organización Mundial de la Salud, que está modificada por Andreasen, que se considera el padre en cuanto al manejo del traumatismo dental para nosotros en la odontología. Nos habla de que hay una clasificación que va de tejidos duros y de la pulpa dental, donde tenemos, de una forma muy somera les digo, infracción del esmalte. El esmalte, como les dije, es la capa más superficial del diente. En este caso hay una línea de fractura sin pérdida del tejido. Fractura del esmalte cuando hay pérdida de este tejido del esmalte. Fractura no complicada de la corona, más o menos como la que ven en esta imagen. Aquí esta es la corona clínica, hay una pérdida de esmalte y de dentina, pero no hay exposición del nervio o de la pulpa. Diferente aquí, que hay pérdida de esmalte de dentina y esto rosadito que se ve en el centro es la pulpa dental. Esa es la fractura complicada de corona. Asimismo hay fractura complicada que incluye la raíz no complicada y que incluye la raíz complicada. Siempre lo complicado va a estar cuando veamos ese punto rojo, rosado o ese nervio expuesto. Hay lesiones a los tejidos periodontales, que son los tejidos de soporte que rodean al diente. Tenemos concusión, tenemos subluxación, que es ese diente que se mantiene en su lugar, pero tiene una ligera movilidad. Tenemos la luxación intrusiva, extrusiva y lateral. En este caso me detengo un poquito porque todas se parecen mucho, son bastante feas, por decirlo de alguna manera, estremecen un poquito cuando se ven. Y por ejemplo la extrusiva es esta, es el diente que se sale de su alveolo en sentido vertical hacia abajo. La intrusiva es esta, es ese diente que por el traumatismo se va hacia dentro del alveolo. Y la lateral es cuando encontramos esos dientes en diferentes posiciones de su eje axial, o hacia adelante o hacia atrás. Y la avulsión, por supuesto, es uno de los traumatismos más importantes que manejamos, que es cuando el diente se sale del alveolo completamente. ¿Okay? Cuando nos llega el paciente con el diente en la mano o con el diente perdido. Hay lesiones en el hueso de soporte que las manejan hasta incluso a veces ustedes mucho mejor que nosotros. La fractura conminuta del alveolo, ese alveolo o ese hueso alrededor del diente triturado, por decirlo de alguna manera. La fractura simple perialveolar, cuando perdemos una de las paredes donde se encuentra ubicado el diente. La fractura del proceso alveolar, como lo vemos aquí en la imagen, que se hace esta reposición del mismo, y la fractura de la mandíbula del maxilar, que también son fracturas bastante llamativas, más importantes, y que ustedes también deben verle bastante en el área de la emergencia. Para el tratamiento de lesiones dentales traumáticas por parte del odontólogo también existen numerosos protocolos y lineamientos que nos dan para qué hacer ante cada situación. De la misma manera, como escogemos una de las clasificaciones, escogemos uno de los protocolos de tratamiento, y el que escogemos, el que da la IADT, es una asociación americana que da todo el protocolo y el lineamiento para el manejo del traumatismo dental. Es el más aceptado y el de uso más frecuente. Nos habla de que hay unos pasos previos y finalmente de esos pasos previos se obtiene un diagnóstico para la aplicación del protocolo pertinente. Hasta aquí me detengo en la parte odontológica. Okay, todo lo que hemos hablado un poquito de teología y clasificación para que se manejaran un poquito en los conceptos. Sin embargo, para poder introducirlos a ustedes como médicos en este proceso, les recuerdo una vez más la definición de traumatismo con un concepto diferente para que se puedan sentir incluidos. El traumatismo no es un evento aleatorio o un accidente que sucede. El traumatismo, como cualquier otra enfermedad, tiene su historia natural y hay una interacción agente, huésped y medio ambiente, volviendo un poquito a salud pública. Es decir, el traumatismo tiene una historia natural y tiene etapas y niveles de prevención, en donde tenemos, por ejemplo, en el preaccidente, si nos volvemos a Level y Clark, se acuerdan de que estos son las etapas y estos los niveles. Tenemos que en el preaccidente el nivel de prevención que actúa es el nivel de prevención primaria. Los responsables en el nivel de prevención primaria son el mismo niño, que debe tener su seguridad y su autocuidado, los padres, los maestros y los cuidadores o responsables del niño. El objetivo en el preaccidente es evitar que el accidente ocurra. En la etapa del accidente, el nivel de prevención que aplica es el secundario. Los responsables, padres, maestros, cuidadores y personal médico a disposición para brindar los primeros auxilios. Objetivo buscado durante esta etapa, disminuir la gravedad de la lesión. Ahí aparecen ustedes en escena. Y finalmente, después del accidente, en la prevención terciaria, el odontólogo, el especialista capacitado, que tiene como objetivo atender el traumatismo dental. Viéndolo así, ustedes están bien involucrados en lo que es la etapa del accidente, están involucrados sobre todo en disminuir la gravedad de las lesiones, y esto es realmente importante porque hoy en día la literatura sustenta que hay implicaciones bien importantes cuando hay un manejo tardío de las lesiones dentales traumáticas. Esto es una lámina un poquito enredada, estaba en inglés y luché un poquito allí,
pero no la quise dejar de poner porque nos habla de la secuencia cronológica de los efectos del traumatismo dental. Por ejemplo, una vez que sucede el traumatismo, hay dolor, hay para el paciente obviamente impedimento físico, hay un estrés emocional. Este traumatismo va a derivar unos cuidados de emergencia que va a generar costos directos e indirectos, muchas veces para el Estado, muchas veces para los padres. Va a generar tiempo perdido para los cuidadores y los padres, va a generar un estrés en todo el núcleo familiar. Este traumatismo también va a derivar en visitas posteriores que va a seguir generando costos directos e indirectos. Va a haber una disyuntiva para el profesional en cuanto a la restauración versus resultados estéticos. Eso es importante que les diga porque a veces tenemos el paciente con la fractura que llega y necesitamos de resolver y se hace una restauración que no siempre cumple con los objetivos estéticos, pero bueno, se logra el resultado, pero es un estrés o una situación que vive el paciente del traumatismo. Y finalmente el traumatismo también demanda un tratamiento subsecuente que también genera costos directos, costos indirectos y posibilidad de otro traumatismo. Todo eso a su vez logra cambios en la actitud dental del paciente, se crea la ansiedad, la desobediencia y eso trae consigo múltiples episodios traumáticos para el mismo. En definitiva, el traumatismo dental, la palabra tiempo y el reconocer que es una verdadera urgencia son muy importantes. Hay autores que dicen que lesiones simples de traumatismo dental con muy buen pronóstico, como una fractura simple de corona, puede terminar hasta una muerte pulpar por no haber sido atendida a tiempo. Y esta definición, que es medio romántica pero me gusta mucho, dice, bueno, si lo logran entender, ¿no? Porque dice, en un niño posiblemente habrá pérdida de su sonrisa y de la estética y de sus funciones generales del sistema estomatognático. Un impacto emocional y social que puede afectar el entorno familiar, económico y psicológicamente. Me vuelvo a detener aquí para decirles, es cierto que ustedes en su día a día atienden cosas realmente relevantes. Y yo sé que parte del problema que tenemos entre odontopediatría y pediatría es que son tantas las cosas importantes que ustedes manejan que los dientes pasan a un segundo plano. Y esto es muy lógico. Ustedes les tengan un paciente con un accidente, con un trauma realmente importante, pues lo primero es siempre pues, salvaguardar la vida del paciente y siempre van a haber muchas otras cosas que son prioridades antes de los dientes. Pero el mensaje va a ese paciente que no llega con el traumatismo, sino que se cayó, que tuvo alguna de las lesiones dentales que les estoy diciendo, y igual hacemos caso omiso porque eso es odontología y no es pediatría. Es no tanto para que hagas algo si no lo puedes hacer, pero sí para que insistas con el paciente en la remisión, porque ya les estoy diciendo realmente toda la relevancia que tiene cuando no hacemos un tratamiento en el tiempo prudente. También les recuerden ese paciente politraumatizado con un montón de cosas y que lograron heroicamente estabilizarlo, salvarles la vida, que cuando el paciente esté estable, por favor recuérdenle la remisión a odontología o la interconsulta con odontología, para que finalmente el resultado definitivo de ese paciente sea que haya habido una restitución total de toda su salud. ¿Okay? Hago ese paréntesis aquí porque sé que a veces... Este autor, Andreasen, que ya se lo he mencionado en otras ocasiones, hizo una clasificación, pudiera ser, en base a cada lesión de traumatismo y determinó que hay prioridades de atención para cada uno. Tratamiento agudo, tratamiento subagudo y tratamiento retardado. El tratamiento agudo, el que se hace durante las primeras 3 horas, el tratamiento subagudo, que debe hacerse durante las primeras 24 horas, y el retardado, que puede hacerse después de 24 horas. Así, hace una clasificación bonita donde coloca cada tipo de traumatismo y qué tipo de abordaje puede recibir. En base a eso, y del trabajo de investigación que se hizo aquí en el hospital, se diseñó este material en donde hacemos unas instrucciones para el tratamiento basándonos en qué lesiones dentales pueden ser tratadas de forma aguda, subaguda o retardada, con unos tips o con una información muy específica en cada uno de ellos que puede ser de consulta inmediata para hacer las referencias o para trabajar. De esta manera les muestro. Esto es el desglose de ese material que está, se le facilitó ya a la sociedad. Está en una versión que puede ser impresa, tipo pendón o algo más pequeño, que puede ser de consulta para el consultorio, para las áreas de emergencia, para lo que le parezca. Dice instrucciones de tratamiento a considerar para el abordaje de lesiones dentales traumáticas. Nos enfocamos nuevamente que hay condiciones que no requieren tratamiento inmediato, que en este caso son las de subagudo y retardado, y las condiciones que sí requieren tratamiento inmediato, que son las del abordaje agudo. Así pues tenemos, estas son las imágenes con las que se van a encontrar en el afiche, donde tenemos, por ejemplo, fractura coronal, que es una de las lesiones dentales,
hay la imagen, hay específicamente la imagen de lo que nosotros queremos explicar, fractura con pulpa expuesta, vemos el punto rojo rosado que les explicaba. Se le dan unos ítems de cómo más o menos ustedes van a ver la lesión en ese momento. Se dice, se observa rojo y sangrante, hay un fragmento coronal ausente y puede haber o no dolor espontáneo. El abordaje que se debe hacer es subagudo. Aquí les recuerdo cuál es el subagudo, que debe realizarse las primeras 24 horas. ¿Qué debemos hacer? En este caso, indagar con el representante a ver si es posible, porque sabemos que no siempre, recuperar el fragmento fracturado, almacenar en solución fisiológica y finalmente remitir al odontólogo. O sea, bien, los pasos a realizar son bastante simples. Sencillamente les pedimos si pueden, por favor, preguntarle al representante si tienen el fragmento, porque con tener un almacenaje correcto de ese fragmento, ese diente puede restituirse de la manera más idónea y eso solamente lo logramos en las primeras horas del trauma. Hay fracturas coronales, como les expliqué al principio, que no tienen la pulpa expuesta, solo dentina. Aquí les especifico que solamente van a ver un tejido de color amarillo, un fragmento coronal ausente, puede haber sensibilidad a cambios térmicos, que son cosas que ustedes pueden indagar en el momento del traumatismo. El abordaje es retardado, puede hacerse después de 24 horas y se hace exactamente lo mismo. Se recupera el fragmento fracturado, se almacena en solución fisiológica y se remite al odontólogo. Así tenemos paso por paso, como por ejemplo la fractura radicular. Ahí se ubica una fractura que está en la raíz del diente. Clínicamente sí es un poquito complicado de dilucidar si es una fractura coronal o si hay una subluxación entre uno y otro. Si tenemos el apoyo radiográfico, pues buenísimo, pero aquí lo importante es que tú le puedes decir al paciente que por lo que clínicamente se observa, normalmente debe remitir al odontólogo y atenderse por lo menos las primeras 24 horas, según el tipo de abordaje. Tenemos la subluxación, dice que hay un diente con movilidad, pero que no se desplaza de su posición original. Hay un borde de la encía que es sangrante, el paciente puede masticar con normalidad, puede haber sensibilidad y el abordaje es subagudo. Tratamiento, remisión al odontólogo. Fractura corona radicular, es una de las más feas de todas. Hay una fractura complicada de la corona y de la raíz, con apoyo radiográfico nos vemos mejor. Se observa una corona fracturada en múltiples fragmentos, hay dolor a la masticación y a la palpación. El abordaje puede hacerse en las primeras 3 horas o de inmediato según la sintomatología del paciente. Tratamiento, remisión al odontólogo. Sencillamente son ítems, como les digo, para facilitarles a ustedes el diagnóstico y saber qué paso inmediato se puede realizar. La extrusión, que les dije que es algo fácil de identificar, es un diente que se ve más largo que los dientes adyacentes, tiene movilidad, es decir, que no puede masticar, puede haber sensibilidad. El abordaje agudo, reposición del diente a su posición original. Creo que hacen cosas más feas que esta. ¿Ok? Es algo bastante sencillo. Con una mano aguantan el proceso alveolar como tal y con la otra mano ustedes intentan llevar el diente a posición. Luego de intentarlo, hacen cosas más feas, no sé qué. Después de llevar el diente a posición, pueden darle una gasa o un algodón, ponerlo a morder y ahí también le están haciendo un favor sobre ese paciente. Llevando el diente a posición de la forma más inmediata, pudiéramos lograr que haya una cicatrización en el paquete vasculonervioso que va del hueso al diente. Entonces, volviendo allí, podemos lograr la cicatrización y evitamos la muerte pulpar. Ese diente negro, ese diente que va a necesitar tratamiento de conducto o que si no tiene los medios va a terminar sacándose. La luxación, que le decía que era cuando hay el movimiento del diente hacia uno de los ejes, sea vestibular o palatino, es decir, hacia adelante o hacia atrás. Dice que es un diente angulado en relación al adyacente, puede o no tener movilidad porque a veces se traba en esa nueva posición, el paciente puede masticar con normalidad y el abordaje agudo igual, reposición del diente a su posición original. Tienes el diente así, hacen lo mismo, con una mano sostienes el reborde alveolar y con el otro tratas de llevar el diente a posición, hasta donde puedan. Nadie le está diciendo que le dejen la sonrisa mejor de lo que la tenía, hasta donde puedan y a morder, inmediatamente al odontólogo, es abordaje agudo. La abulsión es el diente desalojado del alveolo. El abordaje agudo es reimplante inmediato en el alveolo. Si el paciente llega con el diente en la mano, por favor, lo vamos a lavar con solución fisiológica, con solución salina y otra vez ese diente hacia dentro del alveolo. Le ponemos una gasa y a morder. Hay que, descartando las alergias, sabemos que hay que hacer indicación antibiótica. Niños menores de 12 años, el antibiótico de elección es tetraciclina. En mayores de 12 años, en menores de 12 años es penicilina por lo de la tinción dental. Hay que remitir al odontólogo y, lo más importante, en caso de que nos dé así como cosita o lo que fuese, o que estamos fuera de un lugar, el reimplante, si no se puede realizar, hay que trasladar el diente en leche, solución salina o debajo de la lengua. ¿Ok? Si es un paciente con cierta edad, tú le puedes sugerir al representante que se pongan el diente debajo de la lengua.
¿Ok? Esto es importantísimo sobre todo para ese paciente de la consulta privada. Doctor, se me salió el diente. Automáticamente, si tienes leche, mete el diente en leche. Si tienes suerito, mételo en suerito, que es muy poco probable. O mételo debajo de la lengua de la boca del niño, no el representante, ¿ok? Por si acaso, porque se han visto casos. Y si ustedes tienen los medios en donde reciban al paciente, lo lavan con un poquito de solución sin hacer mucha fuerza, ponen el diente en posición. Por favor, verifiquen que lo que va adelante y lo que va atrás, porque de verdad han visto casos, el diente volteado completamente, y le ponen una gasa y a morder. Por supuesto, el abordaje de este paciente es agudo. La intrusión también es bastante clásico, es el diente, así como veías los otros en posiciones distintas a los dientes vecinos, aquí lo vas a ver hacia adentro. El diente es más corto que los adyacentes, el diente puede o no estar bien firme en esa posición, a veces no se ve porque la intrusión es tal que se pierde, se encuentra ubicado dentro del hueso. Lo primero que deben hacer es descartar la posible abulsión, es decir, si está en sus manos, hacer una revisión clínica para verificar que el diente o lo perdió y no era una abulsión como el caso anterior, o si el diente está metido dentro del alveolo. Hacer la indicación antibiótica y la remisión al odontólogo. Fractura del proceso alveolar, dientes desplazados, el fragmento óseo puede ser movido a la palpación, el paciente no puede morder. En ese caso se sugiere hacer un control de hemorragia y limpieza de la zona y la remisión al odontólogo para hacer la ferolización que compete. Y la fractura maxilar es algo que de verdad yo nunca he visto particularmente, una sola vez en una rotación en un hospital. Hay una fractura expuesta a cavidad oral, el paciente no puede morder, hay una limitación de la apertura. Muchas veces pasa desapercibido a las primeras y después con el tiempo es que se nota que el paciente comienza a tener síntomas y por supuesto es mucho más común en traumas muy graves como accidentes de tránsito y pacientes con politraumatismo. Esas son las imágenes que se encuentran en ese afiche, el afiche que ya les dije que tienen a la mano. Les recomiendo, primero, como les dije, resaltar al representante la importancia de la asistencia odontológica, ¿ok? Para aplicar el tratamiento indicado para cada sesión. Como les dije, no les estamos mandando a hacer nada, salvo cuando les pido la reposición dental. Pero no dejen de hacer la insistencia de que el paciente termine en el odontólogo. Y eso solamente lo hacen ustedes. Siempre hago una coletilla que es esta. Yo soy hija de la ciencia, así me considero. Y yo tengo un niño grande y un niño chiquito. Y mi pediatra me dice, la fiebre se baja, señora, si usted se para en un pie, yo me paro en un pie. Así yo sepa que yo parándome en un pie, la fiebre no se le va a bajar. Con eso les quiero reforzar que nosotros hacemos lo que el pediatra dice. ¿Ok? Entonces, si ustedes se empoderan de esa información y se la dan al representante, créanme que el representante va a venir. El pediatra me mandó, doctora, yo no sé qué hago aquí, pero el doctor me dijo que viniera. Entonces, vamos a hacernos eco de esta información, vamos a multiplicarla y vamos, por favor, a remitir al paciente al odontólogo. Esto también es importante que le decía, no valorar al paciente con trauma dental como un trauma general, sino que cada zona tiene sus necesidades, estas zonas tienen necesidades específicas y siempre necesitan la atención adecuada. Y por último, realizar la interconsulta con odontología siempre que sea posible. Ustedes aquí cuentan con el servicio de odontología, hay odontopediatría también, hagan uso de ellos. Y bueno, muchas gracias. Esto es un pensamiento que siempre me gusta poner. Sé que un niño indefenso es indefenso y dependiente, cualquiera diría que son nada sin nosotros, pero nosotros no somos nada sin ellos. Gracias.